Bien, jóvenes, la clase del día de hoy, tomando en consideración que estuvimos revisando la función social de los conventos, la situación del rol de la mujer en la época colonial, vamos a revisar las instituciones educativas y las órdenes religiosas. Lo importante de esta parte es tomar en consideración que las órdenes religiosas, la religión, siempre estuvo muy ligada a la perspectiva de la educación. Entonces, vamos con este tema. Instituciones educativas y órdenes religiosas. Como muchos espacios durante la colonia, la educación fue un campo netamente excluyente. ¿Quiénes tenían acceso a la educación en la época colonial? ¿Quién creen ustedes que fue realmente quien tuvo acceso en la época colonial a la educación? ¿Qué grupo humano? ¿Ideas? ¿Opiniones? ¿Quién será que tuvo acceso a la educación? Estamos hablando realmente de educación. Vamos a ir revisando. Pocos indígenas pudieron acceder a las primeras letras, con suerte asistieron a una escuela gracias al estatus elevado como descendientes de caciques o porque a causa del trabajo diario los padres instituían a sus hijos en lo básico. Esencialmente en el Ecuador el caso, no diría de un indígena, pero sí de un mestizo que tuvo esta posibilidad, lo más claro es Eugenio Espejo. Dentro de esta consideración, la educación fue altamente excluyente. Parte de la dominación en todos los pueblos, en toda la historia de la humanidad, ha sido aquel que domina el conocimiento. Por lo tanto, tener un control de los sucesos, de las perspectivas, de las ideas, realmente era fundamental. ¿Y quién estaba a cargo de la educación? Fue la iglesia. La élite virreinal muchas veces pagaba tutores para la instrucción de sus hijos. Entonces, hablando de la élite virreinal, realmente no es que asistían a un colegio, a una escuela, sino que tenían tutores. No su tutor de curso, sino realmente una persona que les enseñaba todo lo que debían hacer. Eso en cuanto a la élite criolla. Otros sectores blancos lo hacían asistiendo a escuelas públicas. Entonces depende mucho del estatus social. Depende mucho del estatus social en la época colonial. Realmente en la colonia el acceso depende de esta consideración. Escuelas, todo esto en cuanto a la educación, escuelas públicas. Por esta razón es que ya muchos años, siglos después, en el levantamiento indígena, ¿qué se va a pedir realmente? Que existan escuelas bilingües en el idioma propio, escuelas para todos estos grupos que no han sido incluidos. Una escuela pública, el sentido de una escuela pública no es igual al que conocemos hoy en día. Si bien estas estaban regidas por autoridades de la corona, durante la colonia eran pagadas y no todos podían acceder a ellas, ya que necesitaban de financiamiento privado. Entonces las escuelas públicas realmente eran privadas. Tenían pago, estaban a cargo de la corona, no era lo mismo que pagar un tutor, porque usted iba a clases con otros estudiantes. A los tutores, realmente un tutor le daba clases personalizadas, pero si había pago. No es el criterio del día de hoy de las escuelas públicas.
Del mismo modo, el acceso de las mujeres a la educación también dependía de su estrato y de su interés en cuanto a la familia. Sin embargo, estas afrontaban mayores dificultades que los hombres. El camino dentro de la educación de los grupos privilegiados era progresivo. Primero la escuela, luego el colegio y finalmente la universidad. La misma perspectiva que tenemos hoy en día. Este punto es importante aclarar que el colegio se consideraba una educación especializada. No era equivalente, obviamente, a los colegios actuales, pues estos ofrecían un bachillerato que permitía ejercer o ejercerse profesionalmente. Entonces, tomando en consideración era la escuela, colegio, universidad. Parecida a la perspectiva actual, solo que en el colegio tenía una visión de profesionalización. Entonces, la educación era especializada. Y usted podía obtener o ejercer profesionalmente después de el colegio. Lo que significa que la universidad no era para todos, no estaba guiada para todos los que acababan el colegio. Nosotros tenemos en mente hoy en día que acabo el colegio y no me sirve de mucho, tengo que ir a la universidad y así sucesivamente dentro de la universidad seguir sacando títulos. En la antigüedad el colegio ya me daba la posibilidad de tener un trabajo y la universidad, como les digo, tenía otro objetivo. La creación de colegios y universidades en la época virreinal fue una empresa costosa que ni la corona ni los virreyes podían cubrir en su totalidad. Ante ello, las órdenes religiosas suplieron la carencia de la corona española. Entonces, no estaba totalmente a cargo y por eso es que van introduciéndose en las instituciones educativas la religión o los religiosos, las órdenes religiosas. Nuevamente repito, como era muy costoso el colegio y la universidad en la época colonial, la corona no podía sustentar económicamente este proceso, por lo cual las órdenes religiosas van supliendo esta carencia. Las órdenes religiosas entonces principalmente financiaron las universidades, estableciendo universidades y manteniéndolas. Esto generó que algunas de las comunidades religiosas quisieran sus propios colegios y universidades. Muchas veces las categorías y beneficios que obtuvieron algunas universidades frente a otras generaron pugnas entre las autoridades religiosas. Entonces se va dando aquí una disputa de quiénes han creado. Vemos que bajo la necesidad se va creando, se va juntando las órdenes religiosas. Por lo tanto, las órdenes religiosas se instauran dentro de la creación de colegios y universidades. Están dentro de esta creación de colegios y universidades, sobre todo supliendo supliendo los costos de la corona. La corona no podía completamente sustentar o económicamente sustentar a estos colegios y universidades y las órdenes religiosas comenzaron a ser fundamentales. Muchas órdenes religiosas querían sus propias universidades, querían sus propios colegios. El solo hecho de obtener un título de real o pontificia ya era una ventaja tanto simbólica como económicamente. Para el caso de los colegios, la categoría de mayor, menor o máximo también fue significativa.
Por lo tanto, era muy importante las órdenes religiosas. El acceso a la universidad era complejo. El acceso no era sencillo. Acceso. Primero, porque era necesario pertenecer a un estrato social importante. Para el acceso a la universidad, estrato social importante. Como les decía, la universidad no era para todos. No era que usted acababa el colegio y podía acceder a la universidad. No funcionaba así. Segundo, porque se requería una gran capacidad económica para solventar gastos de los estudiantes. Entonces, el acceso también demandaba un gran gasto económico. Las universidades han sido, desde su creación, elitistas. Es decir, solo un grupo privilegiado con dinero podía acceder, no solo en América Latina, no solo en la época colonial. Vemos también, por ejemplo, hasta la actualidad, universidades en los Estados Unidos que son elitistas en cuestiones económicas. Quienes acceden son personas que tienen la capacidad de pagar. Lo mismo era en la época colonial. Las órdenes religiosas también procuraron fundar centros en los cuales se podía enseñar artes y oficios. ¿Se acuerdan? Una de las consideraciones importantes para poder aportar no fue solo la incursión en la educación, sino que las órdenes religiosas también fundaron centros para enseñar artes y oficios. Centros, artes y oficios. Es decir, que tenían una estructura en la cual existían escuelas, colegios, que de los colegios ya podía la gente especializarse y trabajar, centros para las artes y los oficios, principalmente aquí iban los indígenas, los cuales eran estos centros muy importantes para generar actividades económicas internas, principalmente manufacturas. La expulsión de los jesuitas y la sublevación del siglo XIX cambiaron el panorama de las universidades. Donde las universidades realmente van a cambiar es para, aquí se genera un cambio para el siglo XIX. Con los jesuitas dirigiendo una considerable parte de las instituciones educativas, su salida implicó el cierre de algunas y una nueva administración en el caso de otras. Las universidades contaban con vastas bibliotecas, así en su momento se convirtieron en el centro de reunión de los intelectuales. Cuando cambia en el siglo XIX, sobre todo por la expulsión de los jesuitas. Tomando en consideración la historia de las universidades, en la Real Audiencia de Quito se fundaron 3 universidades: la San Fulgencio de los agustinos, la Santo Tomás de los dominicos y la San Gregorio Magno de los jesuitas. Ya voy a anotar estos nombres, es importante. Vamos a ver la creación de la Universidad Central en un video. La Universidad Central del Ecuador está creado gracias a las universidades de las órdenes religiosas. En la Real Audiencia de Quito, en nuestro territorio, por lo tanto, la creación de las universidades es fundamental. De ahí va a devenir la Universidad Central del Ecuador. Órdenes religiosas, entonces, en nuestra Real Audiencia de Quito. Se fundaron 3 universidades. La San Fulgencio, perteneciente a los agustinos,
la Santo Tomás, perteneciente a los dominicos, y la San Gregorio Magno, de los jesuitas. Los jesuitas, sobre todo, han cumplido una función fundamental en el Ecuador y en América Latina en cuanto a la administración de colegios y universidades. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador está también en la actualidad, aun cuando no es una universidad jesuita, es una universidad del papado, está guiada por jesuitas. Así conocemos algunos colegios importantes de nuestra ciudad, de nuestro país, que en general han estado siempre guiados por jesuitas. Los jesuitas tienen una misión y su misión es la educación. Por lo tanto, están dentro de esta misma perspectiva. Además, existieron colegios regentados por estas mismas órdenes, adhiriéndoles también a los mercedarios y a los franciscanos. La Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno fue reconocida como uno de los centros de estudio más importantes de las colonias americanas. Esta fue considerada una de las más importantes universidades, así como es ahora todas las pontificias universidades católicas, que no solo están en el Ecuador, están en Chile, en diferentes partes del mundo, que realmente tienen una gran influencia en el pensamiento. La universidad empezó su trabajo en 1622, adjunta al Colegio de San Luis. El desarrollo de las cátedras no ha sido investigado a fondo hasta el día de hoy. Sin embargo, se sabe que la antigua biblioteca que los jesuitas dejaron después de su expulsión cuenta con cerca de 300 obras y manuscritos en latín, los cuales varían entre filosofía, metafísica, física, lógica, doctrina y demás elementos. Esta universidad fue capaz de producir un vasto pensamiento desde los sacerdotes nacidos en la audiencia hasta los profesores europeos venidos a América. Era una gran influencia la pontificia San Gregorio Magno. Sin embargo, para 1767 los jesuitas fueron expulsados, con lo cual la universidad quedó sin personal que la regentaba. En el Ecuador, para 1767 fueron expulsados los jesuitas. Bien, vamos a ver esta consideración de la creación de la Universidad Central del Ecuador, tomando en cuenta estos elementos de la Real Audiencia y algunas perspectivas. Dudas, preguntas, inquietudes, lo hemos visto rápido. La idea es tener una noción de cómo la Iglesia ha ido influyendo, porque veremos también la siguiente clase, los estamentos, las castas, para ir ya cerrando las motivaciones de las sublevaciones indígenas. Bien, jóvenes, con eso cerramos. No se olvide tomar notas. Tenga elementos puntuales de esta creación de la universidad.